¿Qué tal? Y bienvenidos a este cuarto capítulo grabado en el año 2021 y publicado en el año 2025. Sí, hoy 31 de diciembre del año 2025 estoy publicando este cuarto y último capítulo grabado en el 2021 para mañana, el primer día del año 2026, traerles a ustedes capítulos frescos, nuevos, recién grabados, algunos en inglés, otros en español, conociendo historias del mundo de la agricultura de distintas partes del mundo. Agradecer a los que ya han escuchado los primeros episodios, e invitarlos a que sigan conectados a los programas que se vienen en el futuro. Y aprovecho de contarles también que nuevamente estoy grabando esta introducción en la mitad de la nieve, bajo unos pinos muy hermosos acá en Lake Tahoe. Así que no se olviden ir a revisar esas fotos que les voy a compartir después en Instagram. El capítulo de hoy es con Thomas Stowas. Él está dedicado al suelo, algo muy importante en la agricultura. Tiene una historia bien interesante, muy entretenido la forma en que se fue desarrollando la conversación y la dinámica. Así que espero que lo disfruten, que compartan este capítulo, que lo den me gusta y nos vemos el próximo año. Que estén muy bien. ¿Cómo estamos, Thomas Stowas? Bien, gracias, Jan. Tanto tiempo, weón. ¿Cuánto llevamos? Un par de añitos que no nos veíamos, weón. Varios ya, pues. ¿Hace cuánto salimos de la U? Unos Yo por lo 7 menos años. salí en 2016 y relando 7 información años. privilegiada. ¿Qué tan viejos somos? Ah, bueno, yo era el Tata, pues, weón, sí. Más viejo todavía. Ya era y tata en la universidad. Ya era Tata en la U, weón. Ah, Puta, oye, bienvenido al programa, gracias por participar. Me ha encantado, Esta, gracias por la invitación. sí, pues una idea loca, un proyecto que espero prenda para ir más o menos cachando y conociendo la historia de los agrónomos, la historia de la agricultura, qué se dedica un agrónomo, qué es lo que hacemos con el campo. No todo es producción, obviamente, hay hartas cosas que la gente no cacha y ojalá de esta manera les podamos ir contando, informando un poco cómo se desarrolla este mundo de altos y bajos. La primera cosa que uno le gustaría saber es cómo, por ejemplo, nace la idea de estudiar agronomía y cómo fue en tu caso particular. Bueno, siempre uno asocia como a los que estudian agronomía o porque tuvieron en su infancia en el campo o tienen un papá con terreno. Sí, pues la típica. Pero en mi caso fue un poco distinto porque yo era bueno, yo soy de Viña del Mar y ahí pasé mi adolescencia. Todo lo que es el colegio, la media, entonces empezar a despertar ahí el, Como lo difícil. bohemio, a ver si es de ir a tomar carrete, todo eso muy precoz, De campo no tiene nada. nada, 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 Lo más campo que hay en Viña es la Quinta Vergara, porque hay un par de árboles. pasto, y el jardín botánico, a veces más mundo de la botánica. Jardín botánico. Y en ese sentido también un poco inmaduro, ya en el momento de tomar la decisión de qué es lo que uno va a hacer, porque también te tiran a los leones. Hay un momento ahí, Sí, uno cumple 18 y tiene que decir para dónde. Bueno, hay muchos compañeros que se fueron, o que eligen una cosa, pues se cambian. Bueno, en fin, yo andaba en un mundo de la ingeniería industrial, ¿acordás? De arquitectura. Por allá andaba mi mente en esos momentos. imagínate. Y después, sí, bueno, por el puntaje, y ahí entre todas las cosas que salía para postular, estaba agronomía. Y mi abuela me había hablado de agronomía, mi hermano también había tenido una intención de estudiar agronomía, pero no, se fue por psicología. Y me metí, casi sin saber qué es lo que era. Así como que llegué nomás. Caché que tenía que ir con las plantas, con la producción de Sí, pues lo es. alimentos. No, así como que no Es cachaba. lo básico. Y ahí empecé, dentro de la carrera me empecé como a enamorar, ya con ciertos ramos. Por ejemplo, la primera vez que me di cuenta, así que me gustaba, fue cuando pasamos a ecología. Y nuestra ecología tuvo una particularidad de que el profesor o la profesora que hacía siempre no estaba, había renunciado, todo, no sé, no vaya a ser uno que no está. Y ahí había llegado la leyenda de Francisco Sáiz. Paz descanse, Francisco Sáiz. Paz Ah, descanse. chucha. Un abuelito y llegó a rajarse a todo. ¿Sabes que yo no tuve con él, weón? No, yo tuve con un compadre que era de Valpo, de ecología, como de la parte más biología. Ese me hizo ecología, pero el profe que tú mencionás creo que fue... Fuiste la última generación que le hizo clase. Hizo ese puro semestre hizo. Ah, nada más, chucha, ya. Se abrió justo ahí una particularidad
Y era viejo ya, le había hecho a Cautín, por ejemplo, clase. Era bien viejo. Era viejo. Como dice, creo, no sé si me equivoco, creo que murió este año. Paz descanse, maestro, como te digo. Era perro el viejo. Era el primer personaje que nos aparecía a nosotros como estudiantes, en que nos decía, yo no paso la diapositiva. Puta, la raja, pues, weón, porque hoy día Venga a una de las cosas clase, que uno ¿cachai? puede, una de las cosas que puede criticar es que la puta la diapo va para arriba y abajo, weón. Entonces que llegue un profe con esa actitud es como valorable al toque, pues, weón. Al tiro, pues, te deja así y ya. Y ahí él abrió la perspectiva de empezar a mirar los sistemas agrícolas como flujos de energía y los biogeoquímicos, como para entender que el campo está era parte del todo de esta visión de entrada, salida y cambio. Y ahí, bueno, aparte de que como me fue bien y tenía la habilidad y se notaba que, bueno, pasamos poco, entonces era como, hay una diferencia, hay una habilidad que tengo que debería potenciar, que me diferencia del resto. Y ahí me gustó ese mundo de los sistemas, de Te empezar a tener enamoró como el esta viejo, te visión. enganchó. Sí, y ahí dije ya bien, bien, estoy bien encaminado en esta carrera y por aquí es lo que me gusta. Sabía también después que la mención iba a ser ambiental, que nos dividían en estas tres especialidades, que es frutal, hortaliza y ambiental, y desde ahí dije, no, yo me voy por ambiente. Buenísimo. Después el segundo golpe fue cuando cursé manejo de suelo en fruticultura, que es Con una optativa, Sabainio, ¿no? con Carlos Saín, maestro Carlos Saín. Sí. Y en el, bueno, curso el ramo y identifico que tenía esta misma perspectiva, ¿no es cierto?, de ver el suelo vivo, como un sistema biológico, intercambios, pum, metido ya. Y dije, ya esta es la misma. De quizás muchos otros ramos estudié, en el sentido de que los Le textos dedicaste que el tiempo que querían. pasaban, me los leí todos, busqué más allá de lo que me empecé a meter en el tema. Llegó un punto en el que en la clase, bueno, él divide el mundo del suelo en 5 esferas y por ahí una tenía que ver con los poros. Y él entregaba una definición y te decía, mira, esto tiene que ver con los espacios vacíos del suelo. Y yo cuando estaba estudiando para la prueba, yo estoy viendo imaginarme las cuestiones y no me podía imaginar un espacio vacío, po. No podía imaginarme un Un espacio. hoyo, una cuestión. No, entonces yo en mi mente imaginaba un canalcito en donde había aire, o pasaba el agua, o pasaba un bichito. Algo estaba sucediendo en ese espacio, pero no había vacío. Y yo voy con esta inquietud y voy a la clase y espero que después el profe hace la clase y me acerco al profe y voy con la inquietud y le digo, oiga, ¿sabe qué? Bueno, se lo digo bien poético, igual, con harto nervio porque te estáis dirigiendo a un profesor, pues, y para Exacto. decirle como no es una corrección, pero sino como una observación que te puede decir como, "Sal de aquí, pendejo". Que me viene a explicar, weón. Sí, pues. Entonces fui y con todo humildemente y poéticamente, oiga, sabe que yo creo que no está bien eso de los espacios vacíos, sino que, bueno, le explico esto que no me lo puedo imaginar, pues, y que pienso que son espacios de circulación, de movimiento. Siempre hay algo, pero que sirve para circular más que esté vacío. Camino, una carretera. Exacto, y le dije que en la naturaleza no hay espacio vacío, lo ocupa la vida. Y me ¿Qué te quedo dijo? mirando, po. Ah, ya, gracias, la cuestión. Y me fui así como, exacto, exacto. Y ahí fue como que me dijo, ya, bueno, me fui nomás, pero dije, ya por lo menos me saqué esto de encima. La inquietud. Exacto. Y la próxima clase llega y dice, oye, y cuenta esto de que yo le había dicho a todos, y dice que los invita a reflexionar sobre más allá de lo que él le había pasado, que esto es como un regalo que él le entrega, pero que lo tomemos, que lo modifiquemos nosotros y todo eso. Y ahí dije, le llegó, oh, qué bueno, qué bueno. Yo creo Y que ahí lo queda, debe haber escuchado y él se fue en esto. Se ha ido en su auto a lo mejor pensando en lo que tú le dijiste. Una, si está después de la clase, qué sé yo, y le salís con una cuestión tan profunda, a lo mejor el buen después dijo, tengo que procesar esto también y llega después a la clase invitando a hacer estas reflexiones. exacto. Bueno, ese es el inicio de una relación, que yo me relaciono ahora con Carlos Sabini y trabajamos juntos y todo. Ahora, Buenísimo. estoy de profesor de ese ramo. Ah, ¿estás tú haciendo Sí, con la él clase de estamos. suelo? Ya, perfecto. Yo me acuerdo, yo la tomé y hacían una, puta, aquí cuando me falla la memoria, estos círculos de papel que eran para ver el suelo. ¿Cómo se llamaban? Las cromatografías de papel Las circular. las cromatografías. Esa guay yo la encontraba a la raja, porque era como tomarle una foto al suelo, como hacerle una radiografía, ¿o no?
Si alguien Sí, escuchara pues, las entretenido. cromatografías, podría imaginárselos de esa manera. Claro, pues como también tiene algo de arte, ¿no? Que se ve como uno hace una imagen, como una Exacto. radiografía, como, sí, interesante. Otra forma de aproximarse a las características del suelo. Y esa bola la encontré a la raja, de verdad eran de las cosas que vimos de esa clase, no me acuerdo el nombre, pero casi que una vez cuando hicimos unas muestras, profe, regáleme una para ponerla en un cuadrito porque de verdad eran muy lindas. Y te hablaban del suelo, que al final esa es la interpretación que uno puede hacer de la cromatografía, es como sacar información de ahí, po. Claro, porque siempre se dan como el mundo cuantitativo. Es decir, pescar un suelo y ver los análisis químicos y decir, mira, tiene tanto de esto otro, el cuantitativo. Pero esta cromatografía es del mundo de lo cualitativo. Entonces tenéis que ver formas, tenéis que ver colores. Entonces cambia un poco la mente para un ingeniero Sí, po, totalmente acercarse así. distinto. Pero hay, Bueno, una de las cosas de la invitación al programa es porque quiero que obviamente uno hace una pequeña investigación de su invitado y tú obviamente hoy día estás full metido en el suelo y todo partió porque una vez tú subiste esta foto, no me acuerdo si fue Instagram o Twitter, que tú estás en el campo del vecino donde yo trabajo y para atrás se veían los paltos que manejo yo y yo te dije así, oye, esa foto, ese lugar lo conozco y tú me dijiste así como, oye, dale algo al suelo, tu suelo, weón, está hecho mierda. Y le encontré tanta razón a lo que me dijiste, porque al final una de las cosas que yo sí me encantaría poder hacer mejor en el campo es trabajar el suelo, concentrarme en él y ver cómo mejorarlo. Ya de aquí a la foto han pasado como 3 años y obviamente he ido aprendiendo un montón de cuestiones, pero ahí quiero todo tu conocimiento y extrujarte para que contigo, ¿cómo podemos lograr un suelo como el que viste, por ejemplo, en ese campo, para mejorar lo que se hace, que todo? ya, y primero contemos en qué condiciones está ese suelo. Siempre hay que partir viendo el qué, en qué es lo que tenemos. Y si pudiéramos analizar, por ejemplo, la tendencia, si tuviéramos información para atrás de ese suelo, también tomarla y hacerse toda esa película. Y yo recuerdo que esa era una salida para edafología, que yo también en la universidad después hice el magíster y en el magíster fui ayudante profesional del curso suelo de afología, como 2 o 3 años parece. Y ahí, sí, y ahí una de las salidas era el campo de Ocoa, po, en donde veíamos unos arándanos. Sí, del vecino. De hecho, que ya no están esos arándanos ahí, pues, Era muy loco tener unos arándanos en este clima o en este suelo. Ahí nosotros también veíamos lo que es el sentido de pertinencia. Mira, ¿está bien poner este cultivo acá o necesitamos mucho trabajo para que dé? Así, por exacto. ejemplo, el arándano que estaba ahí. Otro caso es, por ejemplo, los cerezos, que si uno los trae para acá necesita echarle cuánta cosa para que den De hecho, hay vecinos hormonas. que también tienen cerezo y también en algunos minutos hemos pensado eso y conversado con la gente de la zona. En realidad sí, pues estos compadres tienen que invertir mucho en tratar de hacer producir este cultivo en una zona que no es la que le corresponde, ¿verdad? Para hacer todo lo manejo agronómico, pero también cada cosa en su lugar, po. Por ejemplo, el otro día me escribía alguien y me decía, oye, necesito o quiero colocar un limón en mi casa en Pucón donde hay nieve. O sea, obviamente mi respuesta fue, no, coloqué un limón, pues al final, o sea, es que no te va a Exactamente. producir ni una weá, por muy linda que sea la Exacto. planta. Entonces, ese era como bueno, ese era uno de los mensajes que se da en esa gira. Pero volviendo al suelo, pero me acuerdo que el comentario va primero por lo visual, ¿no? Que si uno ve al tiro un suelo descubierto, ya al tiro una señal que te dice alerta. Le está pegando los rayos de sol, se está esterilizando. Todo nace un poco o sea, no un poco, sino todo nace eh, de un concepto que se llama biomimesis, como imitar a la naturaleza. Cosa que nosotros queramos hacerle al suelo, siempre hay que pensar en la naturaleza. Exacto, ¿Y cómo lo hace la naturaleza? ¿Cómo está el suelo en la naturaleza? Vamos para allá a mirarlo, entendámoslo, veamos cuál es su naturaleza, por decirlo, qué es lo que él quiere ser, para dónde va, cómo se desarrolla, y entendiéndolo ahí, vámonos al campo de nuevo y veamos cómo tratamos de imitarlo. Y cuando uno se exacto. va al bosque, Félix, tú lo primero que veí, ¿qué es lo primero que veis cuando queréis ver el suelo del bosque? Si me imagino estar en un bosque
puta, lleno de hojas, de ramas, de hongos, bichos dando vueltas, puta vida, gusanos, qué sé yo. Entonces, lo primero que son como dice, la hoja. Está cubierto completamente de hojas. Y no solo de una, sino que de varios colores, de herbácea y leñosa. Y acá son esclerófilos, son amarillitas y otras que cayeron del año anterior, que no se descompusieron. Entonces hay una diversidad tanto en estados de descomposición, de especies, bueno, muchas cosas. Está cubierto, cubierto. Y la otra cosa que también siempre cumple es que no solamente tiene este material muerto sobre él que lo protege, sino que también hay plantas vivas que siempre lo protegen. Hay siempre un árbol, una capa, un dosel que lo protege o herbáceas que están ahí. Entonces hay una capa verde y después una capa muerta antes de llegar al suelo. Con ese entendimiento y esa identificación que uno puede ver en la naturaleza, vemos al campo agrícola y decimos, entonces logremos estas condiciones en un campo. Y de ahí vamos Exacto. evaluando si está en buena condición, en mala condición. Cuando entonces uno llega a un suelo que está pelado, que no tiene nada arriba, no tiene ni herbáceas, ni... Lo más es como Ni piensa en hojas el suelo de muertas, la ni nada, entilera, que po. no le llega la sombra de los árboles, como decía un parrón y eso, puede que sí en ciertas épocas del año, pero en la entrilera es un espacio que le llega el sol todo el tiempo y está desprotegido, no hay plantas vivas ni muertas, no cumple los requisitos No, po. de los De suelos hecho, naturales. uno trabaja para que a veces no hayan plantas entre medios. Para eso aplicáis herbicida, controláis maleza, pero de alguna manera vais generando este problema porque eh, pueden ser plantas que obviamente benefician a algún ser vivo que está también ahí, algún bicho, algún gusano, qué sé yo. Sí, el gran secreto al final del suelo es la materia orgánica. Si uno tiene buenos niveles de materia orgánica, el suelo se va a estar descompacto, va a poder albergar buena cantidad de organismos, microorganismos, mesofauna, etcétera. Entonces, uno tiene que ir viendo ahí cómo lo hago yo, porque el contenido de materia orgánica es dinámico, es una cosa que sube y baja, se va gastando, hay Exacto. aportes y se va yendo. La tendencia de la agricultura convencional, si decirlo, usa una especie, como por ejemplo decirlo monocultivo, aplica herbicidas, aplica químicos, como decirlo, Ujú. no permiten que finalmente el suelo se desarrolle. Yo siempre he pensado que en el caso nuestro, y hablo particularmente del cultivo del palto, la mejor estrategia que uno podría seguir, sobre todo cuando estáis en el cerro, te vaya a pelar el cerro, lo vaya a dejar expuesto, vaya a remover mucha la vía, para poder volver lo más rápido posible, y hoy día obviamente hay gente que lo está haciendo, es meter el famoso guano, que te ayuda a tener una materia orgánica al tiro ahí disponible para poder mejorar lo que tenía. ¿Eh? Y una de las prácticas que yo he visto que no se hace mucho, y que ojalá lo empecen a hacer en muchos campos, es el de chipear el mismo resto de poa. Los mismos restos de poa, meterlo en una máquina, triturarlo lo más chico que se pueda y tirarlo ahí, ahí mismo arriba del camellón o entre el camellón y ir formando una cama. Si tú todos los años tirás este chip, vas a aplicar iguano y obviamente eso va a ir generando un ambiente para que el suelo esté en mejor condición, para que las raíces crezcan mejor. Esa siempre ha sido como mi idea. Obviamente el tema de recursos no lo puede llevar a cabo al 100%, pero creo que por ahí debería ir la cosa. No sé qué opinas tú. Pero por supuesto, cuando al decir que tú no permites que un suelo se desarrolle, realmente es que va como una tendencia de la materia orgánica en degradez. A ti, bueno, a nosotros nos toca más difícil, pero cuando se abre un campo, los contenidos de materia orgánica son geniales, es el 5%, bueno, esta zona quizá un poco más bajo, al sur más alto, pero por ese rango, al principio recién abierto. Entonces ahí el suelo está sano, está bueno, está cumpliendo sus funciones. Pero como te comentaba, esta agricultura hace que empiece a decaer y un año tenéis 4 y después empecé a tener 3,5 y después 3 y va en decadencia. Esa tendencia al final va a terminar eh, compactando los suelos, no que se aparezcan las enfermedades y que se compacte el suelo significa que se necesita maquinaria, entonces más necesitamos meter más plata en maquinaria, que se compacte el suelo significa que van a aparecer más enfermedades, eso significa que va a tener que comprar más remedio, que se compacte el suelo, que significa que le va a costar todos los problemas que tiene el riego. Entonces se empieza a transformar en un problema integral que al final te duele mucho el bolsillo, ¿no? Que la Fácil idea eso. ¿Y cuáles serían las estrategias de hoy día para mejorar un suelo como el que vimos ese día? es que la idea también va en que el suelo se construye, ¿ya? Se bioconstruye. El suelo es los organismos vivos
son los que le dan esta estructura al suelo y lo mantienen, ¿ya? Entonces, una bioconstrucción. Ahora, esta bioconstrucción ocurre naturalmente, y me refiero con decir naturalmente que ocurre sin esfuerzo. Está ocurriendo ahora, el suelo se está construyendo ahora mientras nosotros estamos En este conversando, minuto. sí, sin ningún esfuerzo, por así decirlo. Es que no, hay un esfuerzo, pero pasa nomás con las estaciones del año. El circular del sol por la Tierra nos va haciendo como un motorcito que va haciendo que el suelo se construya. Entonces, lo primero para decirte así como, lo primero que hay que hacer es dejar de hacer todo, que el suelo se construya naturalmente. Ese sería un primer intento, por así decirlo. ¿Sabe qué? No le haga nada. Déjelo solo y él se va a construir. Pero sería lo ideal, por así decirlo. Pero como nosotros somos ingenieros, somos agrónomos, queremos las cosas rápido, y digo, ya, hagámoslo de forma natural, pero hagámoslo, ayudémoslo. Ayudemos a la naturaleza a que haga sus funciones. Entonces aceleramos los procesos de bioconstrucción del suelo, ayudando al suelo a que lo haga más, sí, que lo haga más intenso. Exacto. Y para que el suelo se Y construya y ahí el hacerlo más guano intenso, entra a jugar. sí, hay que darle combustible. Y este combustible es la materia orgánica. Ahora, el guano en particular, como aplicación, es bastante dura, en el sentido de que es bueno, viendo del origen del guano, de repente puede uno tener mala suerte. Nos ha tocado ir a asesorar campos en donde han intoxicado los campos con guano por, porque vienen llenos de antibióticos y Se fueron al metales. chancho también, po. ¿Cachai? Por eso el origen no se sabe. Y lo mejor también, bueno, está todo el tema esto también que viene de la naturaleza, que es la biodiversidad y la diversidad en general. La naturaleza es todo muy biodiverso. Y como te comentaba anteriormente, la superficie del suelo está hojarasca. Me hay de que repetir lo último porque parece que se me cortó ahí. Desgraciadamente la señal me falló, weón. El tema de la biodiversidad, que también es una cosa de que uno lo observa en la naturaleza, como los suelos cubiertos, tanto por plantas como por hojarasca. También uno encuentra la biodiversidad. Entonces, cuando uno quiere aportar materia orgánica al campo y hacer que tus suelos vitalizarlo, tiene que ir con esa misma idea de diversidad, no darle una pura fuente de materia orgánica. Cuando tú inundáis el campo con caca, le estáis dando una pura fuente de materia orgánica. Eso va a hacer que de todos los organismos del suelo, los millones y millones que existen, solo los que comen ese guano van a ir a comérselo y todos los demás van a estar durmiendo. En cambio, si tuviera una comida Exacto. diversa para todo el mundo, que tuviera guano, que tuviera hoja, que tuviera rama, que tuviera distintos guanos en distintos estados de descomposición. Todo eso haciendo que van a haber más biodiversidad activándose. Entonces la invitación es, sí, aplica materia orgánica, pero ojalá lo más biodiverso posible. Y en el Lo que caso te de digo los yo, el guanos, guano, el resto de poa. ¿Existen por ahí microorganismos que yo pueda también aplicar al suelo? sí, pero había que cumplir, no sé si cumplir una condición previa, que es tener un suelo sano. Es como, bueno, está Jairo Restrepo, que es un gran, eh, ¿cómo decirlo? Es un tipo que tiene un movimiento que se llama La Mierda de Vaca y enseña agricultura La mierda de orgánica y vaca. tiene libros, sí, que lo usa como unos preparados y todo. Y él sí tiene una frase buena que siempre la guardé, que es que él dice que la materia orgánica del suelo es la trinchera y los soldados son los microorganismos. La trinchera. Entonces, si tú tenías un suelo pobre en materia orgánica y inundáis de soldados, ¿dónde se van a alojar esos soldados si no hay trinchera? ¿Dónde se van a esconder? Esas aplicaciones a veces en suelos bien pobres y bien muertos que uno inunda de microorganismos, ya se muere al tiro porque no tiene dónde estar. Entonces, primero hay que hacer un aumento de la materia orgánica aplicando materia orgánica. Y como te digo, las mejores fuentes. Tampoco lo que tiene el guano también es que necesitáis camiones y esos camiones significan un costo en petróleo. Al final pasa lo mismo con el compost. La mayor cantidad de los costos de una aplicación de compost es el transporte. Entonces tú estás pagando Exacto. todo el petróleo para aplicar compost. Entonces ahí nace entonces una idea que era crear materia orgánica intrapredialmente. No ir o a algún lugar cercano en donde el costo no sea tan elevado. Exacto. Y en este mundo de crear materia orgánica intrapredialmente, o sea, hacer
no, es un auto sustentable, pero empezar a dejar de pedir insumos de otros lados, sino intentar ser Ujú. autosuficiente, por así decirlo. Empezamos a buscar cómo podíamos crear materia orgánica intrapredialmente. Y empezamos a observar que en la fruticultura de Chile hay mucho espacio en desuso. Dentro de ellos están las cantidades de superficie que significa la entrilera, sobre todo entre el agua y los tractores. Espacio ahí dejado a la mano Exacto, de Dios, como decía, le llega el sol, le pega fuerte, le llega, aunque no quiera, le llega herbicida, le llega de todo, po. Más encima de ese pasa el tractor encima. exacto, Entonces ahí, porque uno cuando tiene un campo, tiene una gran riqueza de muchos factores naturales, que es básicamente el sol, el agua, el viento, son todas las cosas que te sirven para hacer fotosíntesis. Y uno las concentra en el árbol frutal para que tenga esa frutita. Pero nos damos cuenta que como tu economía natural, por así decirlo, estás desaprovechando una gran cantidad de sol, po. Si en toda tu superficie la entrilera está rebotando con el suelo, po, ¿por qué no aprovechamos ese sol? Cuando la lluvia de invierno caía en la entrilera, formaban charcos. No estáis desaprovechando y aparte estaréis creando problemas. Entonces había agua, había sol que se estaba desaprovechando, que eran las cosas básicas para poder producir materia orgánica, que es lo que estábamos buscando. exacto. Y se transforma entonces todo este espacio de entrilera en un sector cultivable y integramos todo este mundo de las coberturas herbáceas. Y en el mundo de las coberturas herbáceas también había una tendencia en una especie, mira, esta poacia que le va a servir, ponga el trigo, ponga centeno, ponga a lo más avena vicia y una brasicácea, por si acaso. Y en estas ideas que estamos trabajando nosotros, aparece la multiespecie. Más de 7 especies, 3 familias, lo mismo, la idea es la biodiversidad. Mientras más diversa tu cobertura, mejor, porque tenés más nutrientes. Y si hay una poacia que mete las raíces fasciculadas, con una brasicácea que los mete más para abajo, y tenés una leguminosa que te fija nitrógeno. Está todo pasando, tío. Empezamos en otoño a sembrar estas múltiples semillas que son de origen siempre como de pradera. Pero normalmente hay el suelo como lo preparar ahí, como se prepara cualquier suelo, o sea, primero con alguna máquina que suelte ese suelo, donde tú vayas a poner estas semillas para que después crezcan plantas entre medio de la hilera, ¿o no? Claro, esa decisión siempre se empieza porque uno tiene que evaluar la condición inicial. Si tenía un suelo demasiado compactado que ya está así en la última, pues ayudita de maquinaria no sirve, po, que suelte. O sea, se justifica Ojalá de todas sea, maneras. ojalá sea un chisel o un cincel, ¿no es cierto? Que rompa en una línea. Nada de dar vueltas, ni estos de disco, son Por demasiado ejemplo, fuertes. nosotros lo que pasamos ahora hace poquito fue una rastra de disco, pero era súper chica, entonces no entraba más que 5 centímetros en el Ah, suelo. ya, ya. Ahora, nosotros la usamos por algo muy particular. Mucha fruta, mucho naranjo se cayó por esto de la helada de la última semana. Entonces, yo le dije a los chiquillos del campo, oye, necesitamos hacer algo con esta naranja porque se nos va a avispar el cosechero y en vez de cosechar la fruta del árbol, va a llenar varios tarros con fruta del suelo. Entonces, esa fruta ya está con hongo y va a generar un problema para el tema de la fruta que le podemos mandar a la exportadora. Entonces, ahí salió la idea y hablé con un vecino que tenía esta rastrita, que no entraba más de 5 centímetros. Entonces, la pasamos una, dos veces, molió harta naranja y como que escondió un poco la naranja que estaba encima. Y con eso zafamos, ningún compadre recogió fruta del suelo. Obviamente también lo advertimos súper bien antes de partir la cosecha, que yo no quería ver a ningún compadre recogiendo fruta del suelo. Pero también ahí se mete directamente un poco a lo que estás hablando tú, porque esa naranja que yo, desgraciadamente, se me cayó, yo la piqué y la incorporé. Entonces, este año, después de estas lluvias con esa naranja, obviamente ahí estoy tratando de también, de alguna manera, hacer que mi suelo tenga más materia orgánica. Creo que también es una súper buena idea. Sí, sí, claro, eso se lo va a comer el suelo de todas formas. Todos los microorganismos van a empezar a picar y a integrar eso. Subir los niveles de materia orgánica en el suelo no es tan sencillo y los últimos estudiosos, es decir, los últimos de la ciencia, ya han descubierto que la materia orgánica no es lo que uno pensaba, en el sentido de que siempre nos imaginamos así Chucha. como siempre dicen como que este humus, que es lo más rico de la materia orgánica, ¿no es cierto? Que se incorpora al suelo, como el coloidal, venía de eh, partes de la planta que eran como difícil de digerir. Lo último, ya que lo que no se podía comer, cadenas largas de carbono que ya no se quebraban, eso era lo que era el humus. Pero ahora, por los estudios moleculares, estos de marcación molecular y que pueden seguir las moléculas por donde andan en el sistema, este carbono 14, todo ese mundo,
Han podido Sí. estudiar el suelo sin tener que sacarlo de ahí, po. Porque uno saca el suelo y se destruye, y se lo lleva al laboratorio y estudia una cosa muerta, por así decirlo. Entonces, todo este mundo, esta nueva tecnología nos ha permitido estudiar el suelo vivo en su estado natural. Y en esos estudios se han dado cuenta que el humus es las moléculas más ricas, más azucaradas, más simples. Todos se quieren comer ese humus. Y las que más aportan este humus son las raíces. Sí, sí, viene humus de arriba, que viene por la hojarasca, que se empieza a descomponer y después humificar. Pero la materia más orgánica, o sea, la mejor materia orgánica para el suelo es los exudados de las raíces. Entonces, la medida que uno tenga el suelo con raíces, exudando y llenando todo este azúcar rico que ahora se ha descubierto que es el humus que aumenta los niveles de materia orgánica del suelo. Y la invitación siempre a tener una rizósfera que esté todo el tiempo tirando estos exudados, y Funcionando. estos exudados es el alimento de los microorganismos. Comen este exudado, se activan porque les da como un boost, les da así mucha energía. Y cuando tienen mucha energía, ellos quieren crecer. Y para poder crecer necesitan otros nutrientes. Entonces, con cada de estos exudados, que los microorganismos se prendan y vayan a buscar todos los nutrientes. Y así la planta, pues, tu cultivo frutal se mantiene con todos los nutrientes porque se mete, ¿no es cierto?, a este suelo rico en donde ya está todo trabajado con exudados, con microorganismos, soltando nutrientes. Las raíces de tu frutal se va a meter ahí feliz a comer lo que necesite. Entonces, volviendo un poco Sí, al, porque al aparte tema del... va a ser un suelo rico para crecer también. Sí, po, exactamente. Poder poner, como decía, la invitación a llenar de estas raíces era poniendo estas praderas muy diversas a través de la entrelera. Y sí, la máquina ayuda al principio, dependiendo si tu suelo está muy compacto. Yo no soy religioso, no digo, no, yo prohíbo el uso de máquinas. Pues si es necesario hay que usarlo. Pero después que una vez que uno construye este suelo y la pradera queda lista y las raíces se meten, ¿no? Después las raíces mueren y después quedan esos canales, forman poros, a construir todo este mundo del suelo, no hay que perturbarlo, porque él sabe cómo hace las cosas, en el sentido de que no hay que moverlo. Para volver a sembrar, lo más elegante sería ocupar estas maquinarias de cero labranza, que pasa una máquina y le hace un tajito finito, pone la semilla y después lo tapa. Sí, muy elegante. Pero la idea después es no Ah, disturbar el perfecto. suelo porque estos canales que se van creando van formando finalmente un laberinto. Y un laberinto que puede tener poros donde puede caber, no sé, una lombriz que es bastante grande, como poros que pueden caber solamente microorganismos que son súper chicos. Entonces un laberinto grande, pequeño, es oscuro, le llega la luz y también es húmedo. Entonces ese es un ambiente que uno quiere crear para toda esta vida que anda ahí soltando nutrientes. Para ¿Cómo estas lo praderas, integráis a los manejos de campo? En el sentido de que me hace mucho sentido lo que tú decís para el tema de la entrelera y poder aprovecharla para generar materia orgánica, mejorar el suelo, todo el tema. Pero ¿cómo lo integro cuando igual estos cultivos son súper intensivos? O sea, yo paso en el tractor varias veces en la temporada para mis aplicaciones de, no sé, voy a inventar insecticida, sí, sí, sí. para mejorar los crecimientos, utilización, etcétera. Gente que pasa caminando para la cosecha, trabajadores que pasan caminando para realizar los riegos. ¿Cómo logro yo que este trabajo que estoy haciendo para mejorar el suelo no se afecte con estas actividades diarias que tengo que hacer en el campo? Antes de hacer, pues, está el dejar de hacer en este mundo. Porque estamos haciendo muchas cosas que van en contra de lo que él quiere. Y la invitación siempre es, si uno se va a ir por este mundo, por este camino, por la restauración biológica, de donde la vida haga lo suyo, hay que parar las aplicaciones, ya sea de, primero, herbicida, no vamos a cultivar una cobertura herbácea y le vamos a echar herbicida, no, es dos cosas distintas. Sí, Y, nos pasaríamos literalmente para hueones. y como te digo, no es que yo esté en contra de los herbicidas, y yo es decir, odio los herbicidas y estoy en contra, porque si se te escapa una y queda la patada, hay que usar y hay que usar. ¿No? Los herbicidas empiezan a irse del campo porque dejan de ser necesarios. Y eso es mucho más valioso. Yo ya no lo necesito. Y bueno, tú puedes cachar la magnitud de lo que significa dejar de gastar en herbicidas, en términos económicos. Te voy a pedir que me repitáis la última parte porque no escuché nada, se me cayó justo el internet. Weón. Si ahí te vi súper Lo de la lento. herbicida, si lo podéis... Lo de los herbicidas es que era como el mundo del dejar de hacer y que tú
tú como agrónomo puedes conocer la magnitud de lo que significa dejar de echar herbicida para tu bolsillo. Ya dejar de comprar herbicida. Exacto. Y después, cuando el sistema mejora y sigue mejorando, Creo que ya es una después, súper buena idea. Ahora, ¿cómo? Espera, no sé si usted todavía está pegado o no, weón. sí, tenemos un poco de delay, Sí, weón, internet como las pelotas. pero para volver con la idea porque Ya, dale nomás. estamos en el mundo económico y en el dejar de hacer, po. Y en ese sentido, este mundo de lo biológico te deja fuera, como decía, a los herbicidas. Entonces dejáis de gastar en herbicida, que es un gran gasto. Después, cuando el suelo se va mejorando con los años, ya se queda fértil y lleno de nutrientes. Entonces ya después tú dejáis de gastar en aplicaciones de nutrientes. También, ¿qué significa dejar de comprar urea, dejar de comprar todas estas cosas minerales? Una gran ganancia en donde lo hacemos a través de sembrar ciertas especies en espacios que estabas Que hoy desaprovechando. día están carísimos. Además, están muy caros. De hecho, comentarte que ahora que han subido los precios, no han mirado más y Sí, no han ido a buscar exactamente. así como más, oye, ¿cómo lo hacen ustedes que no aplican? El internet me está fallando. Oye, Tomás, puta, a ver si se cayó. ¿Me escucháis ahora? Sí, sí, ahora como que volviste. Ya. Puta, voy a desgraciadamente tener que ir matando, weón, porque el internet me tiene pero re cagado y me da una lata tremenda. Pero tengo las dos últimas preguntas para ir, obviamente, cerrando el capítulo. La primera era, hemos hablado de algo como bien interesante, que es como bien romántico, pero ¿qué es para ti, qué representa para ti el campo y la agricultura en general? Bueno, es buena pregunta, man. Pero para mí, yo siento la agricultura como que es, bueno, muy fiel a que la agricultura es un arte, y al ser un arte es una expresión de la humanidad. Y sin duda que ahora la agricultura convencional y todo eso es un reflejo, es una expresión de la cultura que hemos estado llevando. Entonces, es, es casi todo para mí la agricultura en el sentido de que forma, ¿no es cierto?, forma la cultura. Y en ese sentido es como decía, es la base, es lo que nos da alimento, es lo que nos da ropa. Y yo creo que eso para mí es todo. Estoy todos los días pensando en la agricultura, viendo cómo producir mejores alimentos, cómo sostener mejor a la sociedad. Si todos nos enfocáramos en hacer una buena agricultura, nadie pasaría hambre, tendría todo solucionado. Con las condiciones que tenemos aquí en Chile podríamos comer todos los chilenos diversas cosas, diversos climas. Para eso significa a mí la agricultura. Todo es nuestra fuente de salud, fuente de trabajo. Complemento completo. Y la otra pregunta que tengo es, en un programa como este, una idea nueva que estamos ahí partiendo, ¿a qué otra persona te encantaría escuchar en un programa como este? Me estoy cachudo con esa pregunta en el sentido de que, porque yo podría decir un personaje ilustre, así como eh, Ricardo Lagos. Pero me costaría un poco contactar a Ricardo Lago para que hable a cabo. Alguien un poquito más fácil de llegar, que hasta tú me Eso, puedes mandar el WhatsApp y no, sí, contacto. eso, yo no, tampoco quiero que venga el viejo, pero es como pensando como, para responderte con otra pregunta, para responderte mejor, es como al público que queremos llegar, como poder pedir un invitado, pues, un compañero de nosotros, algo así, mundo de la agricultura. Sí, o alguien que hoy día esté directamente trabajando contigo y tú digas, "Ay, puta, este weón tiene una historia que es a toda raja y sería interesante que más gente la escuchara". Tengo uno, pero es del mundo de la ganadería, de las praderas, Perfecto. y don Daniel de Lorenzo, que trabaja conmigo. Daniel de Lorenzo. Sí, estudió en la Católica de nosotros, pero hace mucho tiempo atrás. Él es asesor de ganadería, sabe mucho de pradera, y él, con todo ese mundo de las praderas, ha ayudado mucho este concepto de de cómo manejar la entrilera. Al final, lo que hacemos es como que visualizamos el suelo como si fuera ganado, un micro ganado de bichitos pequeños. Al final, lo mismo que come la vaca le gusta comer al suelo.
Y así todos los manejos ganaderos que sabe Daniel lo hemos utilizado y complementado para alimentar el suelo y está bastante interesante. Buenísimo, ahí lo vamos a contactar por tratar de invitarlo al programa. Oye, Tomás, un millón de gracias por participar. Sé que tuvimos algunos pequeños problemas técnicos con la internet. Me voy a quejar después con mi proveedor, que obviamente al final de mes me va a cobrar, weón, sin ningún miedo. Así Pero son. nada, la raja, gracias de verdad por haber querido participar y contarnos tu historia y irnos en esta hora del solo que creo que es súper interesante. Nada, pues, un abrazo y muchas gracias. Gracias a ti, pues, Félix, por la invitación y nada, un honor siempre